gobierno, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, mediante una comparecencia, detalló y confirmó irregularidades en el contrato de concesión del aeropuerto Palmerola. Fraudulentamente hicieron pasar a Aeropuerto de Múnich como un cooperador, como lo decía las bases y términos de referencia de esa concesión, y simplemente hicieron una relación de consultoría. Autorización de aeropuerto y de apertura temprana del aeropuerto, teniendo que asumir el Estado de Honduras, depositando una cantidad de $2.1 millones, equivalente a 60 millones de lempiras. Entes reguladores de aquel momento aducen que toda esa información fue extraviada y no hay documentación para poder demostrar y para poder dar valores certeros de cómo fue el proceso de licitación y adjudicación de esta concesión. En la exposición se detalló el abuso y las pérdidas que el contrato le ha generado al Estado de Honduras. Se exoneró a PIA de todos los impuestos y todas las tasas, y el Estado ha perdido, por concepto de recaudación de impuestos, hasta el día de hoy, de $16 millones. El Estado cedió $22.85 millones a PIA para realizar las obras que deberían haber sido obligación del inversionista. El Estado de Honduras vino y le regaló al concesionario $22.85 millones. Según el titular de la CIT, hubo engaño y manipulación constante de parte de la concesionaria. Al no tener la capacidad para pagar sus impuestos que por ley tiene que pagar en sus municipios vecinos, que son impuestos municipales, y además tiene una retención ilegal, que la sumatoria de estos valores, producto de la tasa aeroportuaria, de la cual el Estado de Honduras por cada pasajero internacional debe de recibir $13.7 por pasajero, tiene una retención desde ese año y medio por un valor de $7.5 millones, 25 de cada mes, bajo convenios internacionales de la IATA. La IATA lo recoge en todo el mundo, donde usted compra un boleto aéreo, la IATA le cobra en todo el mundo y la IATA le transfiere al concesionario todos los 25 de cada mes la cantidad, y ellos 3 días después, según contrato, tienen que transferirle esa retención, que no es de PIA, no es del concesionario, sino que son fondos que le pertenecen al Estado de Honduras. Según gráficas, Honduras ha invertido un capital en la concesionaria de un 66.19%, mientras PIA el 33.81%, siendo una inversión total de $191.02 millones, de los cuales no se le ha retribuido al Estado de Honduras. Por lo tanto, el gobierno exige una renegociación de contrato para que este sea inversionista y pueda recuperar la cuota que corresponde. Con el apoyo en cámaras, Gerson López, con la edición Gustavo Cortés. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. Las reacciones no se han hecho esperar en torno a este tema de Palmerola, y la ASJ ha emitido un importante comunicado en relación a lo señalado por el gobierno y esta denuncia, mientras que también el designado presidencial, en este caso Salvador Narrala, se ha pronunciado. Bride Leuceda con los detalles. Gracias, buenas noches, qué gusto saludarles. La Asociación para una Sociedad Más Justa, mediante la Unidad de Transparencia, ha dado a conocer un pronunciamiento debido a unas investigaciones que ellos ya presentaron antes referente al tema de los contratos con el Aeropuerto Internacional de Palmerola. En derecho se llama pacta sunt servanda, básicamente que es la acción de los contratos hechos mismos que antes de rescindir deben de ser cancelados. Escuchemos al director de la Unidad de Transparencia de la ASJ. Como organización comprometida con la transparencia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la integridad, expresamos con profunda preocupación y presentamos los siguientes puntos. En el año 2018, la ASJ exigió una investigación y demandó el cierre de Coalianza, después de una investigación titulada Análisis de la estructuración, contratación y ejecución del contrato de concesión del corredor turístico de Honduras.
donde se denunció una serie de irregularidades en el uso de las alianzas público-privadas. 2. En el marco de dicha denuncia se demostraron las enormes pérdidas que se generaron para el Estado de Honduras cuando se actúa con opacidad y negligencia en los proyectos bajo la modalidad de las alianzas público-privadas. 3. Gracias a las denuncias presentadas y a la gestión ejercida por el informe de la ASJ, se logró el cierre de Coalianza en el año 2019. 4. Se subraya en la necesidad de deducir responsabilidades a los funcionarios públicos con estos actos irregulares. Es imperativo que el Estado tome medidas enérgicas para buscar la reparación de los daños ocasionados a través de la recuperación de los fondos mal administrados. 5. Exhortamos al Gobierno de la República a no continuar con prácticas del pasado, que no contribuyen a las que en su momento fueron denunciadas. Como empresario y político, también parte del gobierno, designado presidencial, el ingeniero Salvador Narrala no se queda callado y da a conocer su punto de vista referente al tema de Palmerola. Lo que andan buscando es crear más caos. Ahorita que se logró que la gente se acostumbrara a Palmerola y que está habiendo un gran movimiento en Palmerola, entonces lo que corresponde, lo que dicta el librito del Foro de San Pablo es crear caos, fregar lo que está funcionando. Lo que debería hacerse y lo que estaría haciendo yo como tomador de decisiones sería pedirle, por ejemplo, a un gobierno extranjero la construcción de un tren que conduzca desde Tegucigalpa hacia Palmerola para que habilitar eso. Y se puede renegociar con la compañía que tiene los derechos en qué medida ellos pueden participar en ese asunto. Pero eso de que ya no los vamos a seguir apoyando, o sea, lo que van a hacer es fregar más al pueblo hondureño. El pueblo hondureño que a regañadientes agarró Palmerola, que sabemos que es un contrato que está viciado, pero está viciado con personas que son íntimas amigas de este gobierno también. O sea, lo que están buscando es saber, dame dinero para continuar en el poder y si no te quito la concesión. Eso es realmente lo que ocurre en Honduras. O sea, son puros mafiosos lo que hay en Honduras. El gobierno ha manifestado su interés en no seguir apoyando para que usted pueda entender de forma directa la acción de contrato y concesión al aeropuerto de Palmerola. Esto se hizo en el gobierno anterior del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Qué gusto saludarles. Así la situación referente a la principal terminal aérea del centro al sur, el norte, el occidente y el oriente del país, considerado en la actualidad como el más moderno y funcional de Honduras. Les hablo del aeropuerto de Palmerola. Buenas noches. Bueno, esto en el caso de Palmerola, las diferentes reacciones. Y para hacerle un compendio, según lo que da a conocer las autoridades desde la inexistencia del Estado de Derecho en torno a lo que ha ocurrido, y este informe que han presentado ha dado indicios de un proceso viciado de licitación y adjudicación y la pérdida misteriosa de la información relacionada, según lo que denunció este día Mauricio Ramos. ENCO no tenía expertise aeroportuario ni la capacidad financiera. Fraudulentamente hicieron pasar Aeropuertos Múnich como un cooperador cuando la relación existente era únicamente de consultor. Autorización de apertura temprana del aeropuerto asumiendo el Estado de Honduras un sobrecosto de 2.1 millones de dólares. 2.1 millones de dólares. Se exoneró a PIA de todos los impuestos y todas las tasas. El Estado ha perdido más de 16 millones de dólares. El Estado cedió 22.85 millones de dólares a PIA para realizar las obras que deberían ser obligación del inversionista. Informe de supervisión devela una sobrevaloración de los costos de construcción, falsedad en las proyecciones de pasajeros. El Estado no ha recibido ni recibirá un solo lempira de ingresos por cláusula del contrato, un 10% cuando se llegue a 600,000 pasajeros, y hoy justamente dijo el secretario de Mauricio Ramos que era imposible que se pudiera llegar a un costo o al menos a 600,000 pasajeros, que es la capacidad para poder recuperar un tanto la inversión hecha. También habló sobre la solicitud ilegal y fraudulenta de aprobación de préstamo con el INPREMA, tanto que se denunció por parte de los colegios
magisteriales sobre esta concesionaria y lo que habían hecho con el colegio magisterial, pero que Imprema, al igual su junta directiva o en ese caso junta interventora, se prestó para poder dar este dinero, estos fondos a Palmerola. Acciones vendidas a Imprema sobrevaloradas en más de 20 millones por 5% de acciones. Una burla realmente lo que ha ocurrido, Cecia, en torno a esta adjudicación. Sí, en efecto, así ha sido denunciado hoy por el actual gobierno. Hemos intentado obtener la respuesta por parte de los acusados en este momento y nos dicen que están finalizando el comunicado. Ya le vamos a dar lectura cuando nos lo envíen, porque también ellos tienen el derecho a réplica, ¿verdad? Luego de las serias acusaciones, las irregularidades que ha denunciado el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, entre lo que usted mencionaba, un sobrecosto de 2.1 millones de dólares. Además habla de un proceso viciado de licitación y adjudicación, pérdida misteriosa de información relacionada a la construcción y al contrato. Se ha exonerado a PIA de todos los impuestos y todas las tasas y el Estado ha perdido más de 16 millones de dólares. El Estado cedió 22.85 millones de dólares a PIA para realizar las obras que debería haber sido obligatorio de los inversionistas. Además, falsedad en las proyecciones de pasajeros. El Estado no ha recibido ni recibirá un solo lempira de ingresos por cláusula de contrato. Es lo que están informando como parte de estas denuncias presentadas hoy en Casa de Gobierno. Son parte de las irregularidades. 191 millones de dólares. El engaño también denunciado, la Academia Militar de Aviación, que no existe aún, que se supone iba a ser construida de 3 a 6 meses y hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Insolvencia manifestada de PIA al no pagar los impuestos municipales y la retención ilegal del valor correspondiente al Estado de Honduras, que es de $13.70 por pasajero. Hasta la fecha, PIA mantiene una deuda al Estado de Honduras producto de la retención ilegal por un valor de 7.5 millones, según lo que dan a conocer en este informe que obviamente preocupa y sobre todo preocupa al Estado, ¿no? Porque ¿y esa inversión? ¿Y ese dinero? ¿Dónde está? ¿En qué quedó? En nada, absolutamente en nada. Recuerde usted que la obra se inauguró con muchas partes gris. Sin finalizar. Comprendimos que era por la desesperación del gobierno de, antes de finalizar su administración, Juan Orlando Hernández, poder decir que es una obra de ellos. Y al final es lo que siempre hemos criticado, ¿verdad? Las obras son del pueblo. No es que él se la va a llevar para su casa porque la hizo. No, de hecho ya quitaron hasta las placas donde él puso su nombre. Sí. Porque se generó mucha inconformidad con el aeropuerto de Palmerola desde antes de su inicio. Y cuando estaba la construcción, pues obviamente aumentó por algunos sectores, otros lo alaban y consideran que ha traído importante desarrollo a la zona central del territorio nacional, y aunque le dieron el tiro de gracia al aeropuerto de la capital de la República, el Toncontín. Seguimos esperando este comunicado por parte de Palmerola. Las autoridades me manifestaban siendo muy cuidadosos con los términos legales, pero que van a desvirtuar cada una de las acusaciones hechas por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. El señor Mauricio Ramos fue quien lo denunció hoy y han asegurado que cada una de estos señalamientos van a ser desvirtuados y por ende están siendo muy cuidadosos con este comunicado que van a emitir en los próximos minutos. La torre de control de Palmerola no está terminada. ¿Todavía? No está terminada. Y me dicen, Cecia, Toncontín volverá a abrir para vuelos regionales. Sí, eso ya lo habíamos pasado, lo pasamos con Alex Cáceres la semana pasada. Correcto, y creo que va a ser el 6, si no me equivoco. El viernes lo pasamos, sí. Para estos días ya se tiene en esta el semana, anuncio de esta semana. Comienzan los vuelos regionales y Cuba, si no me equivoco. Vuelos regionales. Me acuerdo de los vuelos regionales, lo demás no me acuerdo.
Y eso es importante para que al final usted decide si quiere irse de Toncontín o de Palmerola. La gente puede decidir, tendrá más opciones. Exacto. Para aquella persona que vuela, que decide volar, que decide salir del país. Y ojo, porque Mauricio Ramos ha dicho que no va a firmar ni un cheque más. Ni un cheque más, que se ha declarado en rebeldía. Hemos hecho un esfuerzo para tratar de poner en orden esa concesión. Me es imposible poder seguir firmando y avalando documentación que permita la sana concesión. No podemos seguir avalando todo lo que se hizo en el pasado. Así lo manifestó Mauricio Ramos. Indicó además que ha existido indicios de un proceso viciado de licitación y adjudicación con pérdida de información relacionada y que, como usted decía, ENCO no tenía expertise aeroportuaria ni la capacidad financiera. Bueno, ¿cuántos negocios irregulares también nos hicieron en la administración anterior? No, una cantidad enorme, pero ya son las autoridades que pongan sus buenos oficios. Ellos han señalado que van a hacer una negociación directa con ellos, con Palmerola, y obviamente que aquí ya se sabe, ¿no?, que hay un negocio bajo la manga, como siempre, para poder estar en paz, para poder estar tranquilos y poder hacer negocios como Pero es que la obra al final le costó más al Estado, entonces quien debería de estar ganando es el Estado. Sí, pero en este caso no, o sea, el Estado está perdiendo más del 60%. Por eso, y el Estado puso todo. 126 millones. Es que puso todo. El Estado puso todo. El 66%. Es como que yo te preste este lápiz y yo te diga que lo uses, el lápiz, y lo estás usando el lápiz. O sea, es una mañosidad lo que hicieron. Pero bueno, a esta hora son las 7:19, mientras se genera el informe por parte de las autoridades de Palmerola. También que seguimos a la expectativa de lo que pueda ocurrir, de lo que puedan decir, obviamente HCH como medio de comunicación, como el canal del balance, da esta oportunidad para que sean los abogados y para que sean los directivos de Palmerola que puedan hablar, que puedan expresarse en torno a este tema. Al final, Mariela Arteaga, también reconocieron las autoridades del gobierno que Honduras tiene el mejor aeropuerto de Centroamérica en cuanto a Palmerola, es lo que manifestaban. Reconocen las bondades de este proyecto. Han dicho que los empleados se van a mantener porque es una fuente importante de trabajo, ¿verdad?, que tanto se necesita en el territorio nacional, y lo que van a hacer es investigar, tratar de encontrar una mejor solución que beneficie más al Estado, porque evidentemente se puede observar que en estos momentos, según la denuncia, porque todo debe de ser corroborado, pero según la denuncia, el Estado está perdiendo, entonces se debe de llegar a un acuerdo con la concesionaria donde esta situación sea ¿Qué es lo que dijo Mauricio Ramos? Correcto, y eso es lo que al final se debe de buscar definitivamente. Pero bueno, vamos a volver a hacer el intento porque sí es importante escuchar también la versión por parte de Palmerola, por parte de los ejecutivos. Pero ese comunicado lo están haciendo desde las 12:30 de la tarde. No, lo que pasa es que me decían ellos que son muy cuidadosos con los términos legales, pero que están seguros que van a desvirtuar. Y la gente me dice, mi cuñado fue muy feliz cuando vino de Canadá a Honduras por ese aeropuerto. No se cuestiona ni siquiera eso, incluso el mismo gobierno acepta que Palmerola es uno de los mejores aeropuertos que hay en la región centroamericana. Pero no es eso, el caso es que Honduras está perdiendo, el Estado de Honduras está perdiendo dinero a raíz de la misma concesionaria.